Maestro Juan Carlos Flores Miramontes, y el secretario de Salud del Estado de Jalisco, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, a quien cedo el uso de la voz. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Buen día, señor secretario. Bien, estimado doctor Juan Carlos Flores Miramontes. Gracias por acudir a esta sesión en la que queremos dar a conocer primero todas las medidas que hemos emprendido desde agosto del 2025, en que se presentó el primer caso de sarampión en el estado de Jalisco, pero particularmente dar a conocer a ustedes lo que hemos realizado de forma conjunta la Secretaría de Educación Jalisco y la Secretaría de Salud para atender esta contingencia de sarampión que vive el estado de Jalisco, con especial énfasis a lo ocurrido a partir del primer caso escolarizado que tuvimos en el 2025 y lo que tenemos hasta el día de hoy. Si ustedes me lo permiten, voy a empezar con una actualización de la situación epidemiológica de sarampión en el mundo, en México y en el estado de Jalisco. También en particular, porque como saben todas y todos ustedes, la Organización Panamericana de la Salud, aproximadamente 48 horas, volvió a publicar una alerta epidemiológica para el continente americano en virtud del incremento de casos prácticamente en las Américas, incluyendo desde Canadá y hasta Chile y la Patagonia. Bueno, en esa actualización de la alerta epidemiológica por sarampión, la Organización Mundial de la Salud reporta 247,623 casos confirmados de esta enfermedad, concentrados en las regiones del Mediterráneo occidental y en África. En México, el brote de sarampión del 2025 al 2026 y con corte al 3 de febrero, se han confirmado 8,332 casos, teniendo a Chihuahua como el estado que más casos acumula, con 3,501, seguido por Jalisco con 1,773, Chiapas, Michoacán y Guerrero. Los 1,776 casos que tiene el estado de Jalisco acumulados desde agosto del 2025 y hasta el día de hoy, 1,113 corresponden al 2026, de tal suerte que 666 corresponden al 2025. Y tal como lo hemos comentado con ustedes en diferentes momentos, el 2026 ha tenido una aceleración en los contagios de la enfermedad, derivado de múltiples factores. Consideramos que el más importante contribuyente para esta aceleración del 2026 fueron las fiestas decembrinas, las fiestas de fin de año, en las que visualizamos se relajó la disciplina de acudir a vacunación y particularmente de todas las medidas que se deben seguir ante enfermedades respiratorias. El sarampión es una enfermedad de transmisión respiratoria altamente contagiosa, 6 veces más contagiosa que COVID-19, con un índice básico de reproducción o número básico de reproducción de hasta 18, es decir, un caso puede transmitir la enfermedad a
18 personas, ojo con esto, que no estén vacunadas, Escenario muy diferente a cuando la población está vacunada. Una persona susceptible es la que no tiene un esquema completo de vacunación. La siguiente, por favor. Bueno, ustedes pueden identificar aquí los casos activos que tiene el estado de Jalisco en este momento y vean ustedes cómo de estos 449 casos activos, que son aquellas personas que han sido diagnosticadas en los últimos 14 días, la concentración está básicamente en el municipio de Tlaquepaque, en el municipio de Tonalá, Guadalajara, El Salto, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, en ese orden de prelación. Y de igual manera comentar con ustedes que en este 2026 se han confirmado casos en 30 de los 125 municipios del estado de Jalisco. Tlaquepaque y Tonalá concentran el 50% de los casos activos y en 17 municipios hay casos activos. Por ese motivo, en las últimas semanas hemos concentrado mucho de las actividades de prevención, sobre todo vacunación, en estos municipios a los que hago referencia, y estos municipios seguirán siendo nuestra prioridad para las próximas semanas. Recuerden ustedes que en el inicio del brote epidemiológico de sarampión en Jalisco fue Arandas el epicentro en nuestra entidad federativa y en su momento hicimos esa concentración de la fuerza de vacunación en el municipio de Arandas, logrando así en 2 meses la contención total del brote en ese municipio, y de hecho Arandas ya prácticamente no tiene ningún caso activo. Ese es un ejemplo de lo que se tiene que hacer cuando hay concentración del brote en una zona geográfica. La siguiente, por favor. Bueno, como pueden ustedes advertir, considerando los mapas de calor con casos activos, pues lo que decíamos, la concentración en la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos a la siguiente, si me hacen favor. Y bueno, de la zona metropolitana de Guadalajara, Tonalá, la siguiente, por favor. Tlaquepaque, aquí las principales colonias en San Pedro Tlaquepaque incluyen San Martín de las Flores, Plan de Oriente, San Pedrito, Canal 58, El Campesino, Francisco Silva Romero y San Martín de las Flores está ahí repetido, pero ahí estuvimos el fin de semana haciendo actividad de campo y sigue siendo una de las colonias a las que debemos brindarle muchísima atención porque ha persistido como una zona con alta temperatura epidemiológica. La siguiente, por favor. En relación a Tonalá, Loma Dorada, San Gaspar, Infonavit La Soledad, Pinar de las Palomas, Santa Paula y Hacienda Real. La siguiente, por favor. Y es en ese sentido que quisiéramos comentar con ustedes lo que hemos llevado a cabo de acciones preventivas en planteles escolares prácticamente desde el inicio de este brote epidemiológico en el estado de Jalisco. Las acciones con la Secretaría de Educación Jalisco no iniciaron ayer,
no iniciaron en el 2026, sino desde el preciso momento en que detectamos el primer caso. Miren, hemos intervenido más de 2,000 planteles escolares en el estado de Jalisco para realizar acciones preventivas, particularmente vacunación. Y hemos tenido una maravillosa colaboración de la Secretaría de Educación Jalisco, encabezada por nuestro secretario, que nos ha permitido actuar de manera rápida, de manera oportuna, particularmente cuando hemos decidido enviar algún grupo, enviar algún plantel a modalidad virtual y con eso reducir el riesgo de transmisión al resto de las comunidades educativas. Se sigue un protocolo muy preciso con apego a alineamientos, incluso alineamientos internacionales. Ya lo hemos platicado con ustedes también en algunas ruedas de prensa previas, en algunos espacios informativos, y en ese sentido, en aquellas escuelas donde se reporta un caso sospechoso, se realiza investigación epidemiológica y de confirmarse el caso, se suspende el grupo y se va a modalidad virtual durante 2 semanas, que es el tiempo en el que ese caso índice puede transmitir la enfermedad a personas con quienes convive. Si hay más de un salón afectado, y así lo determina la investigación epidemiológica, todo el plantel pasa a clases virtuales. Ese fue el caso, señor secretario, del Instituto Tlaquepaque, que el año pasado sí tuvimos que enviar en su totalidad a modalidad virtual. Aunque nos va a dar más detalles nuestro secretario de Educación, pero a la fecha tenemos en suspensión de actividades presenciales a 27 grupos de 30 planteles escolares, 27 grupos de 30 planteles escolares, y en 4 de ellos se llevó a clases virtuales a todo el plantel. Ese es el estado que tenemos al día de hoy en cuanto a modalidad virtual en las escuelas. Ahora bien, se realizan visitas a las escuelas para dar difusión de medidas preventivas de enfermedades, incluido el sarampión, con la colaboración de los docentes, de los directivos de cada plantel. Además, bajo la iniciativa del maestro Juan Carlos Flores Miramontes, secretario, tuvimos 4 webinars. De hecho, hemos tenido 4 webinars y vamos a tener los que se requieran, estoy seguro, con su colaboración, para informar a la comunidad educativa acerca del sarampión y las medidas preventivas a adoptar. De hecho, el primer webinar lo realizamos, si mal no recuerdo, por el mes de octubre del año pasado, y los invitamos incluso a que a su vez comentemos con la sociedad el que pueden acceder al webinar, porque creo que tiene información muy valiosa. En ellos hemos participado ambos secretarios, también el doctor Roberto Carlos Rivera, nuestro director de Salud Pública aquí presente, el doctor César Augusto Domínguez, también nuestro director de Inteligencia Epidemiológica. Y bueno, se da indicación de vigilar el estado de salud de niñas, niños y en caso de presentar síntomas, acudir al médico y notificar a la autoridad del plantel si es caso positivo. La solicitud expresa es no enviar niñas o niños enfermos, ni de gripa siquiera, explicando que eso puede ser el inicio de un cuadro de sarampión. La siguiente, por favor. Bueno, además
hemos, como todos ustedes saben, enviado una notificación el día de ayer en el que hemos planteado el implementar el uso obligatorio de cubrebocas en planteles escolares para alumnos, docentes y personal auxiliar y administrativo durante toda la jornada para los próximos 30 días. 30 días durante los cuales sabemos que podemos dar contención y mitigación a este brote epidemiológico de sarampión, pero que por supuesto con el elemento de la vigilancia epidemiológica, este tiempo puede tener alguna flexibilidad, insisto, dependiendo de la evolución que vaya teniendo el brote epidemiológico. Y esta medida surge del aprendizaje que tuvimos al enfrentar la pandemia de COVID-19, otra enfermedad de transmisión respiratoria. La siguiente, por favor. Y este fue el oficio de octubre del 2025, en donde planteamos toda la serie de acciones, la estrategia completa que habríamos de implementar de forma conjunta la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, que hemos seguido a cabalidad y que nos ha permitido, por cierto, una muy buena contención de este brote epidemiológico. Nos han preguntado, oigan, la implementación del uso de cubrebocas es porque la situación se encuentra en una condición crítica respecto al brote epidemiológico de sarampión. La respuesta es no. La respuesta es, queremos seguir conteniendo de manera oportuna y como sí hemos visualizado incremento de casos escolarizados, sabemos que esta va a ser una medida que va a contribuir más aún a la prevención de la enfermedad. Ojo, es una medida adicional a la de vacunación, que es la medida cardinal, la medida fundamental. Pero recordemos que el uso de cubrebocas está perfectamente identificado como una herramienta de prevención de enfermedad respiratoria. Y entonces no podemos perder la oportunidad de que en particular nuestros niños y adolescentes tengan esta protección, porque, ojo con lo que voy a comentar, estamos implementando una estrategia muy agresiva de vacunación. Nada más que recordemos que al aplicar una vacuna, alrededor de 15 días deben transcurrir para la generación de anticuerpos neutralizantes, de anticuerpos protectores. Entonces, estos 30 días de uso de cubrebocas nos va a permitir adicionalmente que esta estrategia agresiva de vacunación que hemos implementado nos permita que la generación de anticuerpos asegure que no tengamos más casos, que no tengamos un mayor incremento de niños con sarampión y mucho menos de este escenario en los planteles escolares, que también la historia nos ha enseñado que son los sitios en donde existe un mayor riesgo de transmisión de estas enfermedades.